Saludamos al doctor Luis Elmer Arenas, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Paneleros. Doctor Arenas, gracias por acompañarnos. Buenos días. Luis Carlos, muy buenos días. Qué bueno volverlo a saludar y saludar a todos los oyentes. Un saludo muy especial. El placer es nuestro, doctor Arenas. Mandaron ustedes una carta en las últimas horas al presidente Iván Duque para que tome acciones frente a hechos ocurridos en las fincas productoras de panela en el departamento del Cauca. ¿Qué es lo que está pasando en la zona? Por favor, cuéntenos. Bueno, ahí lo que está pasando es que algunos grupos que se han aliado al narcotráfico y que se han aliado al terrorismo, parte de ellos indígenas y parte de las comunidades que está liderando el CRI, y han venido invadiendo las tierras y expulsando de allí a los propietarios, quemándoles sus cultivos, quemando su maquinaria, matándole a los administradores, quemando las casas de campo. En fin, lo que están es desterrando al sector productivo agrícola que genera empleo en el campo. Eso está generando un gravísimo problema, sobre todo, por ejemplo, cuando el gobierno anterior lo que hizo fue comprar algunas tierras que ellos mismos invadieron para entregárselas, y por el contrario lo que han es estado alimentando el problema, sobre todo porque la impresión que tenemos nosotros es de que ellos no es que necesiten las tierras ni que ellos han sido lugares ancestrales ni nada de eso. Lo que ellos necesitan son rutas del narcotráfico para meter la cocaína y la droga al Pacífico. Entonces, lo que nosotros nos preocupa es que uno puede hablar con el comandante de la brigada y el comandante de la división, y ellos van un ratico y se regresan. Primero eso. Segundo, la fuerza pública en este momento parece que hay que brindarle protección, porque ya un indígena le pone un machete en la nuca a un soldado y entonces ahorita no se puede defender, cuando eso perfectamente uno no sabe con qué intención le colocan un machete a un soldado en la nuca. Perfectamente puede dar debajo un sinvergüenza de esos, pero no es posible, porque entonces se le viene todo el tema externo que está influyendo en la parte interna del país, en lo que tiene que ver con la izquierda camuflada en el narcoterrorismo para invadir y para apropiarse de las tierras y facilitar su actividad criminal. Entonces, hay varias denuncias ya de los propios indígenas diciendo, mire, no nos dejan salir a comercializar nuestros productos, nosotros tenemos problemas, estamos totalmente aislados, hay retenes montados, en estas condiciones estamos y no ha sido posible pues que se tomen decisiones. Le estamos pidiendo al gobierno, mire, actúe, que constitucionalmente usted juró defender al país y a todos los colombianos en su vida, honra y bienes, y no lo está haciendo. Eso es lo que le estamos diciendo, y si no se pone al margen de la ley, porque es que resulta que cuando uno no cumple la ley, pues está también siendo conectando con el crimen y siendo cómplice de esa actividad. Doctor Arenas, usted evidentemente se refiere a una porción de los habitantes en la zona, no a su totalidad, porque como usted mismo indica, claro, hay indígenas que dicen, caramba, estamos cansados de la situación. Claro, no, yo no estoy hablando de todo el grupo indígena, yo me refiero a un pequeño grupo que están metidos dentro de organizaciones que son criminales y le están sirviendo. Mire, es que para nadie es un secreto. Muchos de esos indígenas de allá, de este grupo al que me refiero, no estoy hablando de todos los indígenas, porque hay indígenas que tenemos que proteger. Sí, eso es muy importante para que no quede como algo discriminatorio. Sí, claro, no, yo siempre dije, y inclusive cuando estuve en el Congreso de la República le manifesté, mire, uno tiene que proteger al sector indígena, tiene que proteger a las negritudes, sí, solo si no tengan nexos con paramilitares, con guerrilla o con el narcotráfico, de ahí para allá son criminales iguales. Entonces, en esas condiciones, le estoy hablando de ese grupo que es el que sale a taponar la carretera, que es el que sale a generar el caos y que es el que no permite que inclusive los propios indígenas que sí están en la región trabajando no desarrollen una actividad distinta que no sea el narcotráfico. Entonces prácticamente los están forzando y además están matándoles sus líderes, les están asesinando los líderes que se están oponiendo a eso. Entonces en esas condiciones hay que decirle al gobierno, o monte un batallón, trace una estrategia distinta, pero no puede ser arriesgar 4 o 5 soldados que van allá, salen aporreados, salen muertos algunos, salen heridos y nada pasa. Entonces a los 8 días eso se olvidó, no sucedió nada, y los dueños de las fincas, que son los que tienen que estar, porque eso no es de grandes propietarios, para que tú sepas, Luis Carlos, esas tierras son de pequeños propietarios que le venden la caña a los ingenios. Ese es un grupo de personas
que tienen allí 4, 5, 6 hectáreas y de pronto de las invaden, ellos no tienen toda la fortaleza para llegar a defenderse y lo que tienen que salir es huyendo de abandonar sus tierras. Y los que tengan algunas extensiones grandes, pues muchos están abandonando y saliendo. Entonces, prácticamente estamos dejando a merced de la delincuencia a un grupo de gente que está generando empleo en el campo, que es el más importante para poder sostener el país en materia de que esto sea una despensa agrícola. Doctor Arenas, y en medio de todo esto que no es nuevo, ¿qué les dicen las autoridades locales a ustedes cuando ustedes van? Mejor dicho, ¿por qué no han hecho nada? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta, le voy a contar, la respuesta es una negligencia total del Estado a proteger. Esa es la única respuesta que hay, porque usted llega y todos le dicen, mire, nosotros hemos estado hablando con el comandante de la regional de policía, hemos estado hablando con el comandante de la división, hemos estado hablando con todo el mundo y nombran 5, 6, 7 oficiales, y con el ministro de Defensa, mire, es que nosotros no hemos hablado solamente aquí en la región, nosotros hablamos con el ministro de Defensa, con el ministro de la Protección Social, porque ahí están empleando menores, inclusive para que se roben la caña. Hemos hablado con el ministro de Trabajo, hemos hablado con el ministro de Medio Ambiente, porque la caña y todo lo que están haciendo atenta contra el medio ambiente. Hemos hablado con el Ministerio de Comercio Exterior, hemos hablado con la Fiscalía General de la Nación, porque ahí en ese sector con la caña que se roban están derritiendo panela y están envenenando una cantidad de gente en todo ese sector y en el país, inclusive panela que llega a las grandes mayoristas de Medellín, donde hemos denunciado que hay inclusive publicidad y los mismos empaques que hablan de que hay un trapiche en la mayorista de Medellín. Por Dios, eso no se compadece, violando todas las normas. Eso se ha denunciado, se han comprado las panelas, se le ha entregado a la superintendencia, a todo el mundo, pero nadie actúa. ¿Y cuál es la disculpa de la autoridad? Le voy a decir, por ejemplo, la superintendencia. Ellos dicen, aquí se requiere que ella de parte, pero resulta que un panelero no va a ir a denunciar porque entonces los supermercados no le vuelven a comprar. Entonces eso es condenarse a la quiebra. Y si hace parte de una asociación, pues lo relegan a todos, porque al fin y al cabo, hoy el sector comercializador nacional, y le quiero hablar de todas las cadenas de almacenes, no voy a hablar de ninguna en particular, le compran a ese tipo de bandidos porque les dan a bajos precios. Y además de esa situación, le quiero decir, los que están produciendo de manera legal, que pagan su seguridad social, que pagan todo a los empleados, los forzan a que tienen que bajar los precios o no les compran la mercancía. Entonces prácticamente el sector productivo formal lo están quebrando las grandes cadenas a raíz de eso, y el sector productivo informal se está fortaleciendo porque no pagan prestaciones, no pagan nada y pueden vender eso barato debido a que compran la caña robada. Entonces, figúrate, por ejemplo, hay momentos en que la caña vale 120,000 por una tonelada y ellos la compran a 50,000 pesos. No compite nadie con ellos en las condiciones cuando se procede de manera legal. Entonces, no ha sido posible ni que la gobernación, ni que las alcaldías, y menos el ministro de Defensa. Yo con los ministros de Defensa me cansé de hablar y decirles, mire, hombre, ese es un problema sumamente grave, van a acabar con el sector productivo. No ha sido posible. Entonces, siempre nombran un coronel o un general ahí de la zona, los llaman, le echan el cuento, nosotros vamos, entregamos las denuncias puestas en la fiscalía y ni así actúan. Entonces prácticamente la gente está desamparada. Entonces, desde luego, quienes son criminales se sienten con toda la autoridad para invadir las tierras porque saben que nada les hace. Señor Arenas, usted nos cuenta que ha hablado con todas las autoridades locales, pero usted ha hablado con las autoridades indígenas que también son parte del Estado y tienen, así como tienen derechos, también tienen deberes. ¿Ustedes han hablado con ellos? ¿Qué dicen? Pero es que, perdóname, es que las autoridades indígenas son las que tienen relegadas ese tipo de criminales. Entonces, usted puede, los indígenas han salido a hacer denuncias y a decir, miren, no nos han dejando sacar las mercancías, mire, nosotros estamos aquí aislados, mire, ni siquiera las ayudas del gobierno nos llegan, mire, no permiten eso. ¿Qué han hecho las autoridades indígenas por eso? Nada. ¿Por qué? Porque existe una organización que no le entra a la Contraloría, ni le entra a la Procuraduría, ni le entra a nadie, que es el CRI, a quienes les dan miles de millones de pesos que se vienen gastando, estoy seguro, financiando ese tipo de actividades y no financiando las actividades que desarrolla el sector del campo y para las cuales los colombianos entregamos los recursos. Entonces, así es sumamente difícil. El Estado tiene que asumir una posición sumamente clara, entrar a mirar este tema del CRI, porque no le podemos ir dando plata a una entidad parásita que lo único que le está haciendo es daño al país, que no ejerce ninguna autoridad. Nada se gana usted con llegar y decir, voy a ir a hablar con los gobernadores que se encuentran allá en el área, si los criminales que están custodiando todo el sector no te dejan penetrar. Entonces es sumamente difícil porque
están también las comunidades indígenas allá frente a un grupo de criminales como lo están los propietarios de las tierras frente a los mismos. Don Luis Elmer, usted ha hecho en pocos minutos un gran resumen de lo que está pasando en el Cauca sin mirarlo con esa visión bogotana o enejera de que pobrecitos los indígenas del Cauca y donde agrupa a todos bajo, digamos, bajo un mismo halo de angelidad. Digamos, ha descrito muy bien el tema y es que en el Cauca confluyen todos los actores armados, tienen un corredor al Pacífico sin carretera y obviamente poco a poco van avanzando hacia la capital del Valle, que es el EPI, que es la capital del suroccidente colombiano. Pero ¿cómo sensibilizar sobre este tema de la beligerancia y califiquémosla así como usted la ha calificado, de la beligerancia indígena delincuente? Porque hay unos indígenas que obviamente son, que preservan su identidad cultural, pero hay unos indígenas que juegan con los actores armados. ¿Cómo sensibilizar sobre este tema al Congreso, a la Contraloría para que vigile los recursos que se están destinando sin ningún control? Y obviamente a las autoridades. Gran parte de la delincuencia en Cali se cocina desde estos territorios que usted describe, pero en Bogotá no hacen caso. En Bogotá nadie se da cuenta y simplemente dicen, ese tema del Cauca ya se perdió, eso dejémoselo a los indios. Es como verdaderamente lanzar una cruzada sobre concientización de lo que ciertamente está pasando en el Cauca. Aunque yo no le voy a meter a esta parte, la parte política, le quiero decir que pues lidera un gran sector en el occidente del país. Y cuando se fue a elegir el presidente Duque, yo les decía a la gente, precisamente les decía, hombre, lo que nosotros tenemos es que cambiar. Vemos un gobierno que está conectando con este tipo de actividades y en vez de solucionarles está comprando en las tierras que invaden para entregárselas. Busquemos una persona que le busque una salida a este tema, pero la verdad es que en este momento tenemos un altísimo grado de defraudación en ese sentido, porque es que no se actúa. Yo hablé inclusive con el ministro Botero en una oportunidad que tuve, he hablado con el ministro Holmes, les he dicho, mire, ese problema es sumamente grave, oiga, métale ahí un batallón que esté permanentemente custodiando la zona, vigilando donde 4 o 5 indígenas, y si hay un enfrentamiento fuerte, pues miremos a ver cómo se sortea. Para eso existen estrategias en la fuerza pública, para eso existen todos los mecanismos, pero resulta que es que no se actúa. Es que el problema delicado es que simplemente le mandan allá un pelotón de 30 o 40 soldados y ellos están ahí una semana o dos y enseguida se retiran. Entonces, de momento, otra vez vuelven y actúan. Además, le quiero decir, a mí me parece que al Congreso le falta sensibilidad sobre este tema. Yo sí lo digo con mucho respeto. Uno cuando se mete al Congreso tiene que tener dos características esenciales. Primero, valor civil y segundo, autoridad moral. Pero cuando usted no tiene el valor civil para enfrentar estas cosas y para poner los puntos en las IES, citar a un ministro de la defensa por decir algo y invitar al fiscal y citar a los ministros y decirles, tienen un plazo de tanto para que solucionen el problema y tienen que rendirle un informe al Congreso y que esa sea la conclusión del debate, es medio fregado porque hay gente que yo no sé o no entiendo por qué no actúan. Yo personalmente pues creo que el procedimiento es ese, llegar uno como parlamentario en el ejercicio del control político, citar a los ministros, darle un panorama de la situación que se está presentando, hacerlo público al país, para que el país también se concientice, porque a veces le dejamos a la sola región el problema cuando el problema es de Colombia. Y enseguida dar un plazo perentorio para que los ministros le rindan un informe al Congreso de las acciones adelantadas y de los comunicados que tuvo con las organizaciones indígenas y de las acciones que tuvo la Contraloría y la Procuraduría contra las organizaciones a las que les estamos dando la plata. Es que la plata de los colombianos no es para que la roben. La plata de los colombianos no es para que le eche al bolsillo ningún bandido. La plata de los colombianos es para que la ejecuten como los colombianos queremos que la ejecuten, con transparencia. Doctor Arenas, pero muchas veces que se ha tocado este tema de algunos segmentos indígenas en el Cauca, pareciera que no tiene resonancia en la opinión pública. Y lo digo porque cada vez que se levanta la mano sobre este tema, salen 400 columnas a decir cómo se les ocurre meterse con los indígenas, pobrecitos. Y sí, de acuerdo, pues hay una deuda histórica, ni más faltaba. Pero nunca hay el reconocimiento que internamente no todos son iguales, como todos los que no somos indígenas tampoco somos iguales. Entonces eso se ve reflejado no solamente en aquellos que hacen parte de la opinión pública, analistas, editorialistas, periodistas, líderes de opinión y congresistas.
¿por qué este mensaje que usted está queriendo dar, que es muy racional, no tiene la acogida que muchos pensaríamos debería tener? Yo pienso, hay que echarle la culpa a varios factores. El primero, que infortunadamente hay algunos gremios que se acomodan, porque es que aquí juega un papel importante la actividad gremial. Si yo como director de la SAC, de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos de Colombia, fijo una posición clara frente al gobierno nacional, yo tengo la absoluta seguridad que me oye. Pero si simplemente trato de eso allá como si fuera un problema de tercera categoría, pues difícilmente van a escuchar a la gente de este sector. Eso es lo primero. Lo segundo, lo que pasa es que escribir en una columna es muy fácil. El día que le secuestren a un pariente de uno de esos señores o de quienes escribimos diariamente sobre distintos temas, y que la recompensa la tenga que pagar y llevar con indígenas que protegen al sector secuestrador o al sector terrorista que lo hacen, yo creo que empiezan a escribir distinto. Ahí es donde tenemos que entrar a tomar conciencia todos los colombianos, quienes tenemos alguna opinión. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es solidarizarnos con todos los problemas de Colombia. El Chocó tiene problemas, hay que solidarizarse con el Chocó. El Cauca tiene problemas, hay que solidarizarse con el Cauca. Tenemos problemas en todo el país, tenemos que solidarizarnos, porque de una u otra manera esos sectores inciden en toda la actividad productiva nacional. Y yo no sé por qué, y cuál es la razón. A mí me parece que es que a Colombia le ha ganado un espacio en materia de publicidad y promoción el terrorismo frente a quienes queremos actuar bien dentro de un Estado social de derecho. Y eso es lo que hemos logrado. Mire, yo le quiero decir, yo me pongo a ver todos los días las noticias y vea que el senador fulano, que a fulano de tal lo denunciaron por tal cosa, que a fulano de tal lo denunciaron por tal. Bueno, ¿y dónde están las condenas, por Dios? ¿Dónde están las sentencias? ¿Dónde están las actividades? Que es claro que 3, 4 personas están declarando lo mismo. Mire, le cogieron tal cosa, hicieron tal cosa, lo cogieron hasta con coca y nada pasa. Entonces, algo está pasando es en el aparato del Estado, en la justicia. Ese cartel de la toga le hizo mucho daño a Colombia, como le ha hecho también las Contralorías y las Procuradurías, porque les quiero decir que en estas regiones se mueve mucha cosa con plata. Entonces, aquí es muy difícil y es sumamente difícil entrar si no hay una depuración interna del Estado, lo mismo que pasa en fuerza pública, lo mismo que está ocurriendo. Eso estamos cansados de decirlo y de denunciarlo. ¿Cuántas veces no se denunció en el Congreso la honestidad que tienen algunos miembros de la fuerza pública, de las fiscalías y de todos lados con estos criminales, y nada se hizo? Entonces lo que terminan es sacrificando líderes, matando gente, como le ocurrió a Bonilla, como le ocurrió a Galán, que todo el que se opuso entonces lo eliminaron del mapa, y resulta que quienes quedamos gritando somos muy poquitos. Yo creo que los medios, ustedes juegan un papel súper importante, sobre todo ustedes que son un canal serio, y de verdad que muy contento estoy de que haya nombrado a Juan Lozano, porque eso es como volver a nombrar a Juan Gosaín ahí. Verdad que reclama uno ese periodismo honesto y transparente. Ustedes pueden ayudar mucho en esa tarea, porque la verdad es que a uno le da tristeza ver un solo periodista peleando y cuando menos piensa todo el mundo le cae encima. No, metámonos la mano los colombianos, pongámonos la camiseta los que queremos que esto cambie, tenga la absoluta seguridad que lo cambiamos. Y a mí me parece que el gobierno tiene que tomar carta en el asunto. El presidente Duque no puede. A mí me parece una burla lo que está pasando en el Cauca, y me parece una burla porque se están metiendo al sur del valle ya también. Aquí estamos en Santander de Quilichao y en todos esos sitios aquí, ya prácticamente a puertas del Valle del Cauca. En el sur del valle se están robando la caña a ojos vistos de policía de todo el mundo. ¿Por qué? 4 policías no pueden hallar contra 500 y 600 personas que están robando la caña. Entonces hay que trazar un plan exclusivo para el departamento del Cauca en el norte y para el sur del valle, y caer con contundencia, y verá que eso se frena. De lo contrario es sumamente difícil, porque seguimos en la misma pasividad y en la misma situación de todos los ministerios. Al ministro de Agricultura anterior me cansé de decirle, mire, vea, está pasando esto allá. Se hizo el de la oreja mocha. Con este no he hablado porque sé que es ir a gastar saliva y no va a tener uno una respuesta. Entonces acudimos al presidente de la República a ver si toma carta en el asunto como líder del país, convoca a la Fiscalía, a la Procuraduría, a todo el mundo para que mire, inclusive sus propios funcionarios, a ver por qué es que las cosas no caminan, porque las denuncias las hay, las hemos hecho ante la Fiscalía, escritas, las tenemos las pruebas, le hemos tomado fotos, hemos hecho de todo,
pero nadie actúa. Entonces lo que van a salir es matando un poco de gente ahí, de dueños de fincas, como ya lo están haciendo, como están matando a sus administradores, y todo el mundo mirando porque no se atienden las denuncias, porque ha habido el valor civil para hacerlo, ha habido la fortaleza para tomar esas decisiones, pero si no se hace nada, pues uno tiene que llegar y pegar un grito. Gracias a ustedes que por lo menos hoy nos están escuchando, y nosotros podemos decirle a Colombia que hay un problema muy grave y que por favor, por lo menos en pensamiento y en oración, nos ayuden para ver cómo nos libramos de esa otra pandemia, que es un grupito pequeño de indígenas que al lado de un grupo de narcoterroristas quieren tomarse el Cauca, el Valle del Cauca y el occidente del país. Muy grave la situación que usted denuncia y que recibimos acá, y estaremos muy atentos a lo que dice el gobierno nacional frente a esta muy importante denuncia. Doctor Luis Elmer Arenas, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Paneleros, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Luis Carlos, reciba un abrazo a todo ese equipo periodístico tan querido de RCN y a todos los oyentes.